nuevo miedo desbloqueado. Que una versión mía más joven y fuerte y hermosa me termine dando la paliza de mi vida. Había escuchado por ahí que la sustancia es como una versión de la mosca, pero sin la mosca, sin el teletransportador y sin Jeff. Entonces cuando empecé a ver la película más o menos ya tenía idea de lo que iba a ver y sí, efectivamente terminé viendo la mosca. Pero para llegar a este punto hay que recorrer el largo camino que te aseguro no es para nada aburrido. Y advertencia, si aún no ves la película y piensas verla en familia, te aconsejo que no lo hagas, ni tampoco la veas mientras comes. 2 errores que cometí y de los cuales te quiero salvar. The substance. Resulta que por ahí, escondido en las sombras, existe una organización dedicada a clonar personas. Bueno, en realidad no es del todo un clon. Yo lo llamaría más bien un disfraz, porque no es que va a existir por ahí otro tú, sino que eres tú mismo en diferentes cuerpos. Verán, la historia sigue a Elizabeth Sparkley, una actriz que se hizo famosa por su programa de fitness mañanero y que por desgracia su tiempo terminó. Ya los productores no la quieren en el programa porque ya no es la mujer joven que llamaba la atención de todos con su cuerpo. Ahora se convirtió en una mujer de la mediana edad que, como dicen más adelante, hace un programa para abuelitas. Para que entiendan mejor, ya está vieja. Y eso no gusta ni al director, ni a los productores, ni a la audiencia, ni a ella misma, quien pasó de tener su nombre por el Paseo de la Fama a ser una simple mujer a quien ya nadie recuerda. Eso le sienta fatal, y un día después de sufrir un accidente y terminar en el hospital, recibe un extraño mensaje de un extraño enfermero que le dice que es una candidata ideal. ¿Ideal para qué? Pues eso se entiende cuando Elizabeth se da cuenta que en su bolsillo tiene una nota que envolvía una USB que tiene el nombre de la sustancia. Al llegar a casa, se da cuenta que por ahí, escondido en las sombras, existe una organización dedicada a clonar personas, o mejor dicho, a crear una mejor versión de ti mismo, más joven, más fuerte y más hermosa. Algo que para Elizabeth le parece una broma muy personal, porque ella está teniendo un conflicto de la mediana edad y si esta droga es verdad, le quedaría como anillo al dedo. O sea, pareciera como si alguien la estuviera espiando, porque qué casualidad que después de un extraño accidente, Elizabeth sea tratada por un extraño enfermero que le recomienda esta extraña droga cuando ella está pasando por algo tan delicado como es el fin de su juventud y se encuentra totalmente expuesta a aceptar esta droga experimental. Yo opino que la organización estuvo investigando a Elizabeth, porque tengamos en cuenta que esto no es para nada legal. Es una droga experimental que podría llegar a serios problemas legales si llega a oídos de la policía. Entonces, si quieren probar su droga y ver si en verdad funciona, deben hacerlo desde las sombras, investigando a personas que estén desesperadas por una segunda oportunidad y decididas a aceptar la sustancia y no denunciarlos. Y Elizabeth es una candidata ideal. Entonces se podría decir que sí, ella fue investigada y acosada. Incluso creo que el accidente fue ocasionado por los creadores de la sustancia. Entonces le enviaron el contacto y si bien al principio ella desecha esta idea, vuelve a ella arrastrándose cuando se dio cuenta que estaba perdida. Su trabajo, su nombre iba a ser reemplazado por alguien más joven y para evitar todo eso, acepta la droga. Como dije, desesperada por una segunda oportunidad, aprende lo básico sobre la sustancia y se inyecta. Y a los pocos minutos ocurre la clonación, tal como dijeron, una versión más joven, hermosa y perfecta. Obviamente no mencionaron que el proceso iba a ser doloroso y muy asqueroso. Como dije, me vi la película con mi familia y esta escena se hizo eterna. O sea, yo agradecido por esas tomas del rojo vivo, pero ¿cómo no me van a informar que iba a pasar algo así? O sea, 10 de 10 en incomodidad. Siguiendo con la película, todo resultó bien para Elizabeth. Fue al casting con su nuevo yo para convertirse en la nueva presentadora del programa que la hizo famosa años atrás. O sea, ella misma se reemplazó. Los productores buscaban a alguien joven y hermosa y así encontraron a Elizabeth 2.0, o mejor dicho, a Sue. Y cómo no, obtuvo el trabajo y se volvió reconocida y muy solicitada, y eso empezó a ir muy mal para ella. Recuerden esto, no hay dos personas, es una sola persona viviendo diferentes vidas en diferentes cuerpos, o al menos eso es lo que la droga promete. Yo opino que estaban equivocados, fallaron con las drogas y prácticamente sí clonan personas. Verán, al principio se dice que debe existir un balance entre los cuerpos, una semana con la matriz y otra con la nueva versión. Yo pienso que es porque la droga está en fase experimental y aún no consiguen hacer que el cuerpo nuevo sea sustentable o de plano conseguir el cambio permanente. Es por eso que el cuerpo que no se está usando debe ser alimentado mediante vía venosa con una especie de bolo alimenticio o alguna especie de químico para que conserve el cuerpo durante una semana y no se descomponga, pienso yo. Eso resulta, es una buena idea la de usar tu cuerpo real y cuando quieras alocarte sacas tu nueva versión a dar un paseo y cuando no, vuelves a tu vida normal.
Lo malo es que este cambio es obligatorio, o eso es lo que parece. Una vez que cambies de cuerpo debes esperar una semana para el nuevo cambio, no 6 días, ni 8 días, 7. Caso contrario, todo saldrá mal. Elizabeth, cansada de que le reprochen su edad y la pérdida de su belleza, empieza a abusar de su nuevo cuerpo para sentirse mejor ella misma. Al principio puede controlar el ciclo del cambio, pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir asco cuando tiene que volver a la Elizabeth de 50 años. Y aquí es cuando se fragmenta su personalidad y yo empiezo a confundir las cosas. Verán, recalco lo que ya dije. Se supone que ella es ella. No existe en sí Elizabeth y Sue, porque ambas son la misma persona. El hecho que muestren que Elizabeth trate a su nueva versión como alguien totalmente diferente e incluso llegue a demandar a su nueva versión con esta organización de las sombras hace que me pregunte si esta fragmentación en su personalidad se debe a que se está volviendo loca o en sí es culpa de la droga, que como dije es experimental y no se sabe con certeza cómo funciona. Es algo increíble el ver cómo Sue abusa del cuerpo de Elizabeth. No. Mejor dicho, es triste ver cómo Elizabeth se trata a sí misma. Ella siente repudio de su antiguo yo a tal punto de creerse totalmente otra persona y que lo que haga con la matriz no le afectará en nada a su nuevo yo. Verán, de la columna de la matriz se obtiene el líquido estabilizador. Esto sirve como el alimento para la nueva versión, para evitar que se desmaye o le sangre la nariz. Y este líquido debe ser extraído en la cantidad exacta para los 7 días, no más, no menos. Si se llegase a extraer más de este líquido estabilizador, el cuerpo principal sufre un envejecimiento prematuro. Y eso lo podemos ver cuando Sue extrae el líquido para tener una noche alocada después de haber completado su ciclo. Y cuando regresa a la matriz se da cuenta que su dedo envejeció. Y aquí es donde empiezan las confusiones. Como dije antes, se supone que ambas son la misma persona. Y está claro para ella que se perjudica a sí misma si no obedece el ciclo. Entonces la palabra que describe mejor esta decisión de evitar volver a la matriz o volver a ser ella misma es el odio. Y me baso en que más adelante, mucho más adelante, confiesa que necesita su alter ego porque se odia a ella misma tanto así que se odia hasta los huesos. Eso explica por qué no termina con su experiencia después de haber sufrido un altercado. Después de ver su cambio brusco en su mano, culpó a su otro yo por ser una egoísta y no respetar el ciclo. O sea, se culpa a sí misma. Cegada por su versión juvenil, olvida que todo esto es algo temporal y que por más drogas o estabilizadores que use, al final está obligada a volver a ser ella misma. La sustancia es solo una ayuda temporal y lo que creo que es su verdadera utilidad es obligar a sus consumidores a amarse a sí mismo, a inculcar un poco de amor propio cada vez que se ven obligados a ser uno mismo y aceptar que todo lo que empieza, todo lo que alguna vez construimos, tarde o temprano se acabará y no nos queda más opción que aceptarlo. En un universo paralelo, Elizabeth entendía la verdadera utilidad de la sustancia y vivía el resto de su vida feliz con su cuerpo y con lo que le llevó hasta aquí, aunque todo ya se hubiera terminado. Pero no. Este es el universo donde nadie se ama tal como es y por eso esto empeora. Tiene voluntad de respetar el ciclo, de ya no empeorar las cosas, pero cuando es Sue le resulta muy difícil terminar el ciclo. Se ciega ella misma por su otra personalidad y no le importa hacerse daño a ella misma y en un punto está tan despechada de su yo real que decide no salir nunca más siendo Elizabeth. Ya no se odia a sí mismo, sino que empieza a odiar a su otro yo, y en este punto ya no hay vuelta atrás. Ambas empiezan a atacarse la una a la otra, o mejor dicho, ella a ella misma. Elizabeth se atraganta en comida mientras que Sue sigue apresurando el envejecimiento del cuerpo matriz, y esto termina por fragmentar completamente la personalidad de Elizabeth. Definitivamente ahora son dos personas diferentes que no se toleran la una a la otra, pero están obligadas al ciclo de los 7 días. Entonces Sue toma la decisión de no volver jamás a ese cuerpo anciano y termina robándose todo el líquido estabilizador para quedarse siendo ella permanentemente. Pero no resultó. Después de algunos meses siendo Sue sin haber respetado el ciclo, lo que se esperaba al final pasó. El líquido se terminó y la única forma de obtener más es volver a ser Elizabeth y dejar que el proceso de secreción se reinicie. Prácticamente Sue está entre la espada y la pared y se ve obligada y asqueada a volver a la matriz. Es aquí donde todo se va a la mierda. Elizabeth abusó de ella misma y ya no es esa mujer de 50 años de quien se aborrecía frente al espejo, ni tampoco esa mujer con sus piernas fracturadas. Incluso llamarla mujer es algo que no describe en lo que se ha convertido. Al verse en el espejo y darse cuenta que por un momento de desesperación arruinó toda su vida, planea acabar con la experiencia de una vez por todas. Tenía la oportunidad de hacerlo cuando esto no era tan grave, pero su vanidad y su gusto por ser el centro de atención terminó convirtiéndose en un monstruo. Enojada, decide terminar con su otro yo, pero se rehúsa a hacerlo. Simplemente no puede terminar con su versión mejorada, la que todos aman.
Y en un giro inesperado, Sue cobra vida propia y la teoría que dije sobre que la droga en verdad sí clona a las personas tenía razón. No se entiende cómo pasó esto, pero lo cierto es que Sue es más fuerte, más rápida y más hermosa que Elizabeth. Y al darse cuenta que estaba por desintegrarla, termina asesinando a la anciana. Y si bien ambas tienen vida propia, o al menos tenían, igualmente siguen conectadas. Sue sigue dependiendo de Elizabeth, pero como ella acaba de morir, Sue empieza a desintegrarse. Y al final, esa noche que se supone iba a ser su noche, termina siendo una pesadilla. Desesperada por detener la muerte de su belleza, vuelve a usar la sustancia que, 1, era de un solo uso, y 2, ella no es la matriz. Entonces, en un giro inesperado y sin explicación, combina el cuerpo de Sue con el cuerpo de la muerte Elizabeth, y así se convierte en el monstruo Eliza Sue. Sin ninguna explicación, se alista para su gran noche y se presenta como la mujer más hermosa de ese momento. Eso hasta que la poca luz de la sala deja ver que en el escenario existe un monstruo. Las personas entran en pánico y uno de los asistentes decapita de un golpe a Eliza Sue. Pero ese sería un gravísimo error, porque de alguna forma la criatura regenera sus partes y baña a todos los invitados con litros y litros de sangre. Al final abandona el lugar y tropieza, reventándose como si fuera un globo de sangre y vísceras. Y aún así, se desliza hasta su nombre en el Paseo de la Fama y muere. Se desvanece y muere. Y al día siguiente es completamente olvidada. Una película que trata sobre el amor propio y la superación a la crisis existencial que algún día todos tendremos que lidiar. Una joya inesperada de este año y una gran película, se podría decir. Visualmente hermosa y, si me preguntan a mí, una gran actuación. No olviden que pueden suscribirse y recomendar películas que les gustaría que se revisaran en este canal. Les habló su amigo Fran y nos vemos la próxima semana.